¿Qué tal? Eh, Vamos a seguir con este curso de arroz. Espero que todos estén muy bien, a pesar del final de semestre, que es una locura, creo que para todos. Eh, pero bueno, vamos a darle a esta parte de Python, Linux y ROS. Eh, Espero que se vayan conectando un poco más, pero bueno, vamos a empezar. Y ahorita en la primera parte vamos a empezar con un pequeño repaso de lo último que vimos, sobre todo porque como platicamos, pues son conceptos pues, bastante abstractos. Entonces, pues igual ahí si les surge alguna duda, este, pues para que nos comenten y vaya quedando todo bien claro. Porque pues yo creo que hoy ya vamos a hacer pues pruebas más complejas, entonces pues para ir bien desde el principio. Bueno, pues a reserva de que se vayan integrando más compañeros, pues vamos a empezar con este breve resumen. Y bueno, recordábamos que, pues cuál era la utilidad de ROS, ¿no? Más allá de su definición, que es la de un framework. Pues decíamos que ROS es un sistema que nos permite homogenizar ciertas maneras de programar robótica que nosotros podemos emplear en distintos diseños, modelos de robótica que operan de la misma manera, ¿no? Y esto pues le llamábamos, pues, tecnología de plataforma, pues porque, digamos, tanto puede ser un robot bípedo como un robot de ruedas, como un, no sé, un dron, distintos en su configuración, pero al final con el mismo sistema, con el mismo funcionamiento, ¿no? Y con la misma tipo de comunicación, sobre todo, ¿no? Que decíamos que ROS es más allá de todo un framework que permite comunicar nodos o programas o subsistemas de un robot. Siguiente, por favor. Bien, ya de nuevo, como decía rápidamente, pues reusabilidad. eh, ya les había pasado, ¿no? Confírmenme si tienen, por ejemplo, ya ese material. Al menos Luis, Yeshua y Fer Rojas, si descargaron ese librito. Yo no lo puedo descargar, pero ahí lo tengo. Ok, está bien. Sí, está bastante amplio, entonces pues nada más como referencia para algunas cosas que a lo mejor no haya que profundizar, está bien. La siguiente, por favor. La siguiente. Siguiente. Yo creo que eso es muy básico. Bien, workspace. ¿Se acuerdan más o menos la composición del workspace? En cuanto a directorios. Luis, Yeshua. Sí, tenía básicamente tres carpetas, Uh-huh. la de Source, Build y Development. La primera la creamos nosotros y las dos últimas las crea el software de ROS. creo. Y básicamente el workspace es, bueno, un espacio de trabajo donde se contienen pues lo que son los paquetes, pues, las configuraciones, los nodos, los programas en general. Y pues Sí, exactamente. Entonces,
Igual hay algo importante, es que por cada robot que tengamos hay que generar un workspace nuevo. eh, Nada más para ir recordando todo eso, ¿vale? Muy bien. Bueno, el comando para la construcción del workspace, porque decíamos que pues sí son directorios, ¿no? O carpetas, pero son más que eso, porque pues digamos para integrarlos en ROS, pues es necesario emplear ciertos comandos, en este caso catkin make, pues que es, como bien decía Joshua, el que nos va a permitir luego crear la carpeta de devel y la de source o CRC. Entonces, bien, pues nada más tener claro que para generar o construir workspace hace falta más que nombrar carpetas, ¿no? La siguiente, por favor. Bueno, acerca del source, pues recordar nada más que pues, es el que contiene los códigos, ¿no? Los paquetes. Y de nuevo, para irnos familiarizando con el lenguaje de ROS, pues los códigos pues, los vamos a llamar nodos, ¿no? Bueno, ya lo habíamos visto ¿no? Aquí nos quedamos. No, bueno, esto íbamos a verlo un poquito más adelante, cuando Ah, lleguemos a ok. Y paquetes. yo dije, no, Sí, no, no, no. pásala Eh, entonces, por favor. Bueno, ya eso ya también. Eso es lo que ya platicamos. Ah, ok. También es algo no, no básico, bueno, muy básico, lo del repositorio. Puedes pasar a la siguiente, por favor. Creo que aquí nos habíamos quedado, ¿no? Bueno, nada más el concepto de paquete, ¿no? Eh, Vamos a hablar de un paquete como el directorio que va a contener, pues, los nodos. Entonces, pues, ahorita, de hecho, ahora que recuerdo, es lo que nos quedó pendiente. Vamos a crear paquetes, porque también no es solamente hacer la carpeta y ponerle nombre y guardarle código, sino que tiene su comando específico, es lo que vamos a hacer. Yo creo que es con lo que podemos iniciar, ¿no? sí, claro. Eh, sí, justamente era en la parte donde nos habíamos quedado. Digo, Ujú. los anteriores conceptos eran un poquito densos, ¿no? Y surgieron algunas dudas en su momento, pero mencionábamos que, bueno, estos conceptos eran pues justamente básicos, ¿no? Y que se iban a volver mucho más naturales o de alguna manera íbamos a poder tratarlos con mayor facilidad cuando nos introdujéramos, digamos, un poco más en la práctica, ¿no? Pero bueno, la vez pasada justamente habíamos quedado en esta parte de paquetes, habíamos mostrado algunos que ya teníamos, por ejemplo, por parte del robot, eh, y mencionábamos sus utilidades, así como también vimos un breve vistazo a la estructura que estos contenían, ¿no? Veíamos que había igual ahí como otras carpetitas, jerarquías y estructuras que se tenían que seguir pues simplemente por el hecho de la buena práctica, ¿no? Eh, para tener un orden, para que fuera mucho más sencillo, eh, pues eh, todo, ¿no? Como tal. Entonces, ya no hicimos lo de crear el paquete, y bueno, es lo que, como dice Fernando, vamos a empezar hoy. Les pido por favor igual que abran la página y se metan a de Python 3 para robótica. Es el que vamos a estar utilizando, como ya lo mencionábamos, para poder suplir quienes no tienen Linux, ¿no? Además de que, bueno, quienes lo tuvieran, pues no tienen instalado ROS. Ok, permítanme un momento. Que no me deja, ya saben que pues es iniciar y en los cursos sí tienen que salirles. Entonces, bueno. Eh, como tal, bueno, también ya habíamos visto esto, ¿no? Un poco lo que contenía, lo que mencionaba tanto la estructura y algunos archivos que les habíamos comentado superficialmente que estaban ahí, un pequeño vistazo de qué era lo que podían contener, pero mencionamos que eh, pues tiene como ciertas cuestiones más profundas, ¿no? Que si bien pueden resultar interesantes, no nos
interesa demasiado meternos a tal profundidad, puesto que nosotros que vamos a utilizar ROS, pues no vamos a llegar como a emplear todo eso, ¿no? O sea, o a ese grado de complejidad, pero vamos a estarlo revisando un poco más adelante y van a ver qué tipo de cosas sí tienen que interactuar con este tipo de cosas, ¿no? Como los archivos pues, de CMakeList y package.xml. Entonces, llegábamos justamente a esta parte, ¿no? Que era lo de la creación de paquetes, que fue lo que ya no hicimos la clase pasada, ¿no? Bajo esta construcción de conocimiento en donde vamos poco a poco, pues vamos a hacer ello, ¿no? Entonces, en primer lugar, y como es habitual, pues es a través de comandos. Es por ello que resultaba importante la parte de Linux, ¿no? Para también empezarnos a adecuar un poco a los comandos. Y bueno, en este caso, este comando pues es propio de ROS como tal. Eh, y pues es este, ¿no? Catkin create package. El nombre del paquete que nosotros deseemos darle y las dependencias, que recordemos que las dependencias eran como estas librerías, pero que eran como únicas de ROS, ¿no? Bueno, eran paquetes, ¿no? Pero entendamos al paquete o a la librería pues como este conjunto de programas, ¿no? Entonces, eh, es por ello que aquí se colocan estas dependencias y en este caso, por ejemplo, estas son las más habituales, ¿no? Las que siempre tienen que ir eh, y que pues por lo regular no van a necesitar otra más, ¿no? Repito, a menos de que ya sea como algo muy especializado, de verdad, pueden llegar a utilizar alguna otra, pero al menos hasta el momento nosotros no nos hemos topado con problemas de este estilo, ¿no? Entonces, vamos a ir, repito, pues digamos esto haciéndolo poco a poco, ¿no? Entonces, lo que vamos a hacer es pues crear un paquete como tal. eh, y pues es tal cual ello, ¿no? Ah, pero también aquí, por ejemplo, cuidado, La como aquí ruta. lo indiqué, ¿no? En la ruta en donde se corra, porque justamente, pues tiene que correrse dentro del repositorio y recordemos que dentro de la carpeta source, porque es ahí donde están contenidos los paquetes, ¿no? Entonces, me voy a mover para allá, ya saben, los comandos y bueno, que ya hemos visto, ¿no? Para cambiar de directorio y también el tabulador, recuerden que es muy útil para autocompletar y que pues, no tengan que estar ustedes haciéndolo, ¿no? Entonces, en este caso, repito, y me gustaría que lo hicieran conmigo, en cada quien en pues su simulador como tal, porque este paquete que vamos a crear pues nos va a servir en un futuro para poder almacenar los programas que vamos a estar haciendo, ¿no? Porque sí vamos a hacer programas. Entonces, eh, yo lo voy a llamar robot tortuga. Bueno, lo voy a poner turtlebot, eh, porque recordemos que ese es el nombre eh, de este robot. Mm, Tal vez en un futuro creemos otro más específico, pero bueno, para la ejemplificación ahorita puede estar bien. Entonces, recordemos, es Catkin Create Package, el nombre del paquete y las dependencias, cada una separada por espacios, ¿no? Entonces, primero tenemos ROSPy, no importa el orden en que se coloquen como tal. El detallito chequen de su ruta en la terminal. Como ven ahí en las letras azules, pues Javier está dentro de CatKit Workspace y dentro de Source. Como bien decía la teoría, dentro de Source van los paquetes y eso siempre. Justamente, justamente. Entonces, bueno, una vez terminemos ello, de crear esto, simplemente pues es darle enter y en este caso se ha visto, ¿no? Eh, y se observa que se crearon ciertas cosas, ¿no? Por ejemplo, aquí mencionábamos ya los CMakeList y Package que se generan automáticamente, que eran justamente los archivos que revisábamos aquí, ¿no? En la parte de paquete, que era lo que contenía. En este caso, por ejemplo, no se incluye la carpeta launch, pero porque esta tiene que ser creada por nosotros posteriormente. Vamos a ver qué es eh, esto de un archivo launch, por qué existe esa carpeta. Y, por ejemplo, en este caso, pues también ya ROS nos crea la carpeta src, que si recordamos y lo veíamos, esta es la que va a contener, pues ahora sí como los programas, ¿no? Los programas tanto de Python como de C++. Y recordemos que también era diferente de la carpeta source que contiene paquetes, ¿no? A pesar de que tenga el mismo nombre, recordemos que son distintas, ¿no? Esta es la del paquete y esta es la del workspace.
Eh, entonces, bueno, ahora sí ya podemos movernos a él. Y pues si le hago yo un ls, pues justamente se observa eso que les acabo de decir, ¿no? Lo que se creó. En este caso, bueno, la carpeta src pues está vacía porque pues no hay nada. Repetimos, ahí es donde nosotros tenemos que empezar a crear cosas. Y pues esta carpeta de include, eh, supongo que debe de tener algunas cosas de configuración eh, o un poquito extraño, ¿no? Pero bueno. Vamos a hasta aquí. No sé si hasta aquí tengan alguna duda. Repito, esto es como lo que van a hacer siempre que creen un paquete, ¿no? Es el comando, el nombre del paquete y las dependencias. Repetimos, estas dependencias son como las que eh, son obligatorias, son requisito y con las que nosotros hemos visto que no se necesitan de otras, ¿no? A menos de que haya casos específicos en donde de repente trabajen como con ciertas cosillas, pero también esa ya es la responsabilidad pues del programador, ¿no? De meterse a investigar un poco más. Sí, dime, Fernando. Y hasta aquí sería bueno hacer una pequeña pausa para preguntar si hay una duda. Ujú. Eh, mientras nos comentan la línea de código, pues precisamente lo que dice Javier de las librerías que son usuales, pues vemos que es una librería asociada a ROS y Python. Otra que se llama Standard Messages. Después la vamos a utilizar mucho, pero realmente es literal, ¿no? Lo que dice. Hablas, contiene todos los tipos de mensajes que utiliza un robot. En general, pues, se me viene a la mente twist, que tiene que ver con el giro del robot, ¿no? Pues cualquier variable cinemática, por ejemplo. Y ROS-CPP, que tiene que ver con códigos de, de C, que como les mencionábamos muy al inicio, pues también se puede programar eh, en C++, perdón. Entonces, pues ir conceptualizando todo eso, que es posible tanto Python como C++. Y bueno, es- estaría padre si comentan si les salió el paquete. Sí, todo bien. Sin problema. Vale, Perfecto. También participen un poco más. Creo que sí, se nos hace un poquito sencillo de repente no opinar o algo así, pero sí, ya cuando uno está enfrente, ya como que uno no sabe si lo explica bien y por eso no hablan, no hay dudas o de verdad lo está haciendo pésimo uno, ¿no? Pero bueno. Eh, bueno, antes que nada, ¿no? Mencionar también que existen algunos comandillos que igual se asemejan un poco a lo que veíamos en la parte de Linux, ¿no? Pero que son específicos de ROS y que de repente pueden resultar usuales, ¿no? Ya dependerá igual, eh, pues, qué tanto se acomoden ustedes, pero el primero de ellos es ROS CD, ¿no? Y pues por la terminación que este tiene nos puede dar pues esta idea, ¿no? De para qué funciona, ¿no? En este caso, eh, al ser paquetes directorios, bueno, tenemos como eh, la capacidad de poder movernos hasta ellos, ¿no? Y en este caso, eh, por ejemplo, la ventaja que puede haber es el hecho de que yo puedo estar en cualquier lugar y pues me puedo mover hacia allá, ¿no? No tengo que estar pasando como por todas las carpetas anteriores, ¿no? Entonces, por ejemplo, el TurtleBot, bueno, el paquete, ¿no? Tal vez me falta, no, ya está. Ahí está, ¿no? Por ejemplo, lo vemos. Y esa puede ser una de las ventajas, ¿no? Me parece que, a expensas de que me pueda equivocar, no necesariamente tiene que ser un paquete. A lo mejor sí me equivoco, ¿eh? Pero bueno, aquí también estamos para aprender. sí, al No, menos sí, el nada más paquete tienen que ser puros paquetes. Ajá. es un atajo, ¿no? Digamos, porque pues, uno puede llegar ahí con el CD tradicional. Sí, justamente, como menciona Fernando, es igual nada más una herramienta que, bueno, nos puede ahorrar igual, pues nada más tiempo, ¿no? En lo que estamos como moviéndonos y si nosotros ya tenemos bien localizado como qué paquete estamos trabajando, queremos manipular, bueno, pues es tan sencillo como correr esta línea, ¿no? Entonces, bueno, también tenemos el ROS LS, que bueno, igual
hace prácticamente lo mismo que el LS normal, pero pues en este caso me parece también que no necesitamos estar dentro del pues propio paquete como tal, ¿no? Localizado. Recordemos que, ay, perdón, recordemos que el LS pues tenemos que estar como en el directorio, ¿no? En el folder, carpeta, como para que nos liste. Eh, repito, a expensas de estar mal. eh, lo podemos hacer desde afuera, ¿no? Sin siquiera meternos y inspeccionar, ¿no? De esta manera como rápida. Eh, también hay otro comando que es este de rosedge, el cual, pues repito, a lo mejor igual les puede servir. Aquí yo hice el intento y me parece que no me dejó, pero nada más es como un comando para que nosotros podamos editar un archivo de un paquete, ¿no? O sea, tal cual por terminal. Pero pues para esto igual tiene que haber como una configuración, eh, digamos, en nuestra terminal, ¿no? Como para que se pueda correr. Eh, aunque de todos modos ya vimos que pues se puede hacer con el simple Vim o Nano, ¿no? O por ejemplo en Linux, ¿no? El Gedit para abrirlos externamente, o bueno, si ya quieren algo un poco más sofisticado, ¿no? Como Visual Studio Code, que de nuevo les recomiendo. Eh, pero bueno, por ejemplo, aquí tengo entendido, bueno, sí me dejó, lo había probado, pero no me había dejado, pero bueno, aquí está, ¿no? Y en este caso, pues como está Vim, recordemos el editor de texto Vim por terminal, eh, pues yo puedo ver qué hay aquí, ¿no? Y podría yo, pues, editarlo así tal cual, ¿no? Repetimos, puede llegar a ser útil cuando a lo mejor ustedes no tienen la oportunidad de utilizar Nano, Gedit o un editor, pues, externo y pues tienen que trabajar a lo mejor por alguna razón que no me voy a poner a inventar aquí, eh, pues tal cual, ¿no? Por terminal. Entonces recordemos que pues era como con insertar, ya podíamos escribir y era escape y poner los dos puntitos y WQ o Q, ¿no? Esto ya lo habíamos revisado en la parte de Linux, entonces ya no voy a indagar más en ello. Eh, y como ven, pues existen estos comanditos, ¿no? Antes de pasar esto, por ejemplo, está también el ROS package, me parece que es PG. eh, de todos modos pueden autocompletar también. Bueno, o aquí, por ejemplo, pueden dar como el autocompletar y aquí hay pues muchísimos comandos, ¿no? De ROS. eh, algunos que ya hemos visto, otros que pues tienen como otras funcionalidades que, como por ejemplo el copiar, ¿no? Eh, algunas cosas como por ejemplo para limpiar o para grabar ciertas cosas. Repetimos, ahorita no es nuestra intención tampoco profundizar demasiado. Recordemos que este es un curso como igual un poco superficial, pero o básico podría verse, pero no básico eh, en un sentido malo, ¿no? Sino es como esta introducción que se puede dar como para arroz y que sea su primer contacto como amigable, ¿no? Entonces, digo, aquí están varios, ¿no? Entonces veremos ahorita, por ejemplo, que están este de Rospack, que era el que yo quería ver. Eh, y pues este a su vez tiene igual ciertas cosas, ¿no? Como por ejemplo ver las dependencias de ese paquete. eh, me parece que también podemos saber dónde se encuentra ese paquete, ¿no? O sea, imaginemos que por alguna razón queremos pues ver qué contiene o editar sus archivos, pero no por terminal, tal. Entonces, podemos correr estas variaciones, ¿no? Que existen. Y, por ejemplo, aquí ya me da la ruta, ¿no? Entonces sería tan sencillo como yo copiarla y moverme hacia allá. Eh, repito, también ver las dependencias, ¿no? Por ejemplo, para ver si le falta alguna o cuáles contienen, ¿no? Si tengo que agregar ajá. Si tengo que agregar alguna, ¿no? Por ejemplo, aquí se ve algunas de sus dependencias que, bueno, nosotros no agregamos todas, ¿no? O sea, se dan cuenta que aquí pues hay muchas otras, ¿no? Pero nosotros pues nada más agregamos algunas, ¿no? ROSPy, ROSP y los estándar messages. Entonces, digamos que por la parte como de los paquetes en creación, todo eso, esto es como lo básico, como los comanditos. Eh, vamos a estar trabajando con ellos, por supuesto, o sea, no los vamos a dejar ya ahorita como a un lado, ¿no? Pero bueno,
esta es como la forma en la que se crearían y pues digo, ya dentro de estos pues va a haber otras cosas y las vamos a ir viendo poco a poco. Entonces, no sé si tengan alguna duda antes de pasar a la siguiente diapositiva. No, bueno, mencionaron que el paquete puede estar en donde sea, ¿no? Bueno, más bien, nosotros podemos estar en donde sea para usar el comando, ¿no? Ujú. Este Sí, 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 sí. sí, sí, justamente. Sí, el Sí. paquete siempre en su respectiva carpeta de source CRS. Ah, ok, va. Gracias. Ujú. No, de qué. Sí, sí, estos comandos se pueden correr desde cualquier lugar y esa es la ventaja, ¿no? Que no tenemos que estarnos metiendo y estar pasando por todos los folders o carpetas intermedias. Entonces, bueno. Bueno, pues igual esta parte es importante porque tiene que ver con una de las ventajas que ofrece ROS y es pues esta comunicación en forma de servidor que ofrece entre nodos o programas. Entonces, pues esto siempre tiene que ser un básico, no, digamos, es la forma de inicializar nuestro sistema de ROS y va a ser con un concepto básico que es el nodo maestro o el máster. Y ahorita estaba pensando en que hemos hablado mucho de nodos, ¿no? Y pues conceptualmente, incluso de manera abstracta, es un poquito complicado estarlo visualizando al menos en palabras. Y entonces aquí podemos usar uso de un comando. Bueno, no lo vamos a usar ahorita, pero quiero que veamos cómo se ven los nodos, al menos en cuestión de conexión de información. ¿Puedes escribir en el buscador rqtgraph, por favor, para que veamos? Rqtgraph lo vamos a ver seguro más adelante, pero es un comando que permite visualizar cómo se están interconectando nuestros nodos una vez que ya estamos corriendo al nodo maestro. Eh, no, pero Sí, me creo que refiero... sí, sí, sí. O sea, es que estaba haciendo la prueba, Ah, sí. pero acá no se ve. No, como tal en el buscador, por favor. Sí, sí, es que acá las desventajas del simulador como tal, vaya. Ahorita con esta visualización va a quedar más claro de qué va el nodo maestro. Pero pues sí, incluso es muy explicativo el nombre, ¿no? Bueno, pues esa cosa ahí de líneas, pues que pues de manera así a primera vista se ve muy sencillo, como sin sentido. Ahorita vamos a ver si Javier le puede hacer un acercamiento. Pero bueno, vamos a tener nuestro primer acercamiento con un sistema, como al menos como lo trabaja Ross, ¿no? Ahí creo que no se ve muy bien. Sí, es que estoy aquí con un relajo eh, de las pestañas. Ah, Pero bueno, permítame un segundo. si no nada más ajá, abrir en nueva pestaña o algo así. Ahí Ahí está. se ve bien, ahí se ve bien, ahí se ve bien. Oh, Bueno, pues como tal, los rectángulos más grandes, pues eso es a lo que le vamos a llamar nodos y estas líneas son esa interconexión entre nodos, pues que se ve en términos de información. Vemos que hay unos rectángulos que tienen una diagonal. Eso tiene que ver con el canal donde se están comunicando. No es como, eh, pues como tal, un canal yo lo pensaría como un canal de televisión o de radio. Es un concepto diferente, vamos a verlo más adelante cuál es su nombre preciso, pero digamos que es el camino, el canal por donde está transitando cierta información de un nodo a otro. Y bueno, nosotros no podemos, digamos, establecer o, pues como decimos vulgarmente, ¿no? Echar a andar o correr este sistema de nodos si no es con el nodo maestro, que es el que se encarga como de, pues no sé, en términos simples, eh, de registrar todos los nodos existentes en nuestro sistema, de reconocerlos, que ROS pueda
reconocer y hacer funcionar todos nuestros nodos. No sé si tienes algo más que agregar, Javi. No, justamente no pudiste decirlo mejor. Eh, Porque es eso el máster, ¿no? O sea, nosotros, como mencionaba, les hemos estado hablando de la interconexión que existe en los nodos, ¿no? Y esta superventaja de segmentación de un robot, ¿no? De sus sistemas. Eh, pero bueno, la manera en la que, y la maravilla que tiene esto es que se hace a través de este tipo de cosas. No sé, ¿y por qué es importante o por qué se tiene que levantar, además de la comunicación? Porque también de esta forma nos es más sencillo a nosotros. O sea, el momento en el que estamos programando, por ejemplo, podemos saber de dónde viene la información, cuál es el programa que se encarga, programa o nodo que se encarga de otorgarnos esa información o de procesarla. Nos ayuda en este caso, por ejemplo, si llega a haber algún problema, ¿no? Saber dónde está siguiendo esta como hilación de los programas y cómo fluye la información a través de ellos. Poder identificar, por ejemplo, problemas en nuestros algoritmos. Entonces, repito, es un concepto como muy importante, bastante importante, y es como lo primero que pues aparece, ¿no? Como un pilar principal. Eh, bueno, en este caso, por ejemplo, ya pasaríamos como al comando que lo levanta. Nosotros así lo entendamos, como levantar, como Sí. correr. Es como ese lenguaje que estaría bien que hicieran propio, ¿no? Que es el comando roscore. En este caso, eh, lamentablemente de este lado, pues me Pod- parece que no te deja o Pero manda un error. Ajá. podrías correrlo en tu Sí, terminal justamente. para Justamente. que... No, sí, eso era lo que iba a hacer, porque bueno, en este caso había un error de este lado, ¿no? Eh, pero bueno, eh, es tan sencillo como simplemente pues colocar estas palabras de Roscore, ¿no? De aquí. Y esto es pues el comando para levantar el máster. Entonces, si yo le doy enter, en ese momento se va a empezar a correr. Este programa pues nosotros no lo hicimos, o sea, no, en ningún momento lo creamos ni nada. O sea, es algo que ya viene predeterminado con ROS una vez se descarga y nosotros siempre tenemos que ejecutarlo al menos por el momento. Vamos a ver en un futuro que puede que no lo saltemos, pero bajo ciertas circunstancias. Entonces, nada más esperemos que se levante como tal. Entonces, en este caso, pues se despliega cierta información, ¿no? Como de dónde va a estar el servidor. Ya lo mencionábamos, ¿no? Como el servidor en el que se va a estar como interconectando estos nodos, ¿no? Y van a ver que esto es importante, dónde se levanta el máster cuando hagamos estas pequeñas pues interacciones con el robot físico, ¿no? Que tenemos planeadas. Vamos a checar ciertas cosillas, ¿no? De ello. Pero bueno, está un poquito lentito, pero Pero bueno. así como de nota de receta de cocina, pues sí sería el primer paso cuando ya estamos hablando ya de tratar con un sistema real o donde se implementa arroz. Bueno, al menos a reserva de lo que comentó Javier, de que va a haber casos en los que no es necesario o vamos a hacer algo más para que no sea necesario, pues digamos, de forma básica, siempre nosotros necesitamos Roscore. Incluso, corrígeme si me equivoco, Javi, pero si no corremos el Roscore o el maestro no ejecuta los comandos de ROS. Algunos justamente, algunos no necesitan de él, pero bueno, podemos hacer la prueba, ¿no? Por ejemplo, ahorita es que está tardando un poco en Sí, levantar, pero porque a veces pasa de que uno está ya como tratando de correr y se olvida el nodo maestro, entonces pues marca errores y dices, pues ¿por qué? Es porque no hemos corrido, levantado el nodo maestro. por ejemplo, ahí se observa, ¿no? Que algunos, como puede ser, por ejemplo, ROSPack, para encontrar un paquete específico no necesitamos como que Mm. esté levantado el máster como tal, ¿no? Pero, o sea, va a haber otros en los que sí. Por ejemplo, también podemos ver que me parece que no va a necesitar, o sea, nos podemos como mover ahí. Por ejemplo, ahí ya se vio, ¿no? Espero que sí se esté viendo en mi terminal, que pues ya me movía ese paquete de ahí, ¿no? Eh, pero como dice Fernando, o sea, sí es verdad que algunos solamente pueden correrse con ello, ¿no? Ahorita vamos a ver un poquito más adelante, hagan fe de ello,
pero por ejemplo, este no se va a poder, ¿no? Y no se va a poder porque justamente aquí dice, ¿no? No hay una conexión con el máster, porque este comando como tal, que repito en un momento lo vamos a ver, necesita esa comunicación porque al final de cuentas interactúa con esa información que registra el máster, ¿no? Pero sí, hay algunos que sí se pueden y hay algunos que no. Y es importante también porque si ustedes quieren correr un programa sin el máster, pues no los va a dejar, porque pues no tiene a dónde registrarse, ¿no? O sea, no puede haber, no puede haber un programa corriendo sin que esté registrado, ¿no? Porque si no, ¿cómo interactúan entre ellos, ¿no? ¿Cómo se podría? Pero bueno, igual nada más mencionar unos pequeños datos, ¿no? Repito, ahorita está un poquito lento, está cargando aquí pues otras cositas propias del máster. Eh, pero bueno, o sea, nada más lo que pasa es de que termina y se queda ahí como ejecutando. O sea, repito, es como, pues tal cual ese servidor se está ejecutando continuamente. Y ya nada más lo que ustedes pues hacen es trabajar en otras terminales, ¿no? O sea, ya se Sí, ponen aquí a ejecutar programas o otras cosas, ¿no? O sea, importante ese detalle. No se cierra, o sea, cuando ya terminó de desplegarse toda la información del comando, no se cierra, ¿eh? Se queda así ujú. abierto y ahí queda, ¿eh? O sea, Sí, sí, o sea, ujú. ustedes van a estar ya trabajando en otra pestaña o terminal y ahí queda. Así tiene que estar. Sí, justamente. Aquí yo pensaba que le faltaba algo, perdón, pero no, o sea, sí, así quedó. O sea, el máster ahorita aquí está levantado y, por ejemplo, aquí pues se observa que está parpadeando, entonces, o sea, está ahí, ¿no? Corriendo y nosotros, mientras estemos trabajando con ROS y vayamos a ejecutar programas, tal, eh, no tenemos que apagarlo como dice Fernando, ¿no? O sea, nos vamos a estar moviendo. Y, por ejemplo, ahorita vimos que ahora sí este comando ya funcionó, ¿no? eh, ya podemos ejecutar programas y mencionar también que solamente se levanta una vez, ¿no? Como mencionaba Fernando, o sea, es como yo lo levanto aquí y puedo estar trabajando en todas las terminales que yo quiera, pero ya no tengo que volver a levantarlo. O sea, lo voy a apagar, sí, o cortar o como quieran verlo, eh, pero pues ya hasta que termine yo de trabajar, ¿no? O sea, no hay problema en ello. O sea, va a estar corriendo y pues es normal, ¿no? eh, mencionar, bueno, les decía, ¿no? Que es importante esto de, por ejemplo, aquí en dónde está el máster, porque porque el máster, por ejemplo, el máster que yo tenga aquí en mi computadora, o bueno, que esté aquí en mi computadora, es que es un poquito complicado, pero podemos nosotros levantar el máster o correr el máster en otra computadora. Mm, por ejemplo, lo que nosotros llegamos a hacer con el robot es como la computadora que está montada en el robot como tal, a veces pues no es tan potente como la que nosotros podemos tener en tierra. Entonces lo que hacemos, por ejemplo, es levantar el máster en la computadora del robot y correr los programas desde nuestra computadora. Entonces el procesamiento se lo lleva nuestra computadora, pero a su vez eh, pues está ejecutando todo allá en el robot, ¿no? O sea, porque allá es donde está compartiendo la información y donde está habiendo esta interacción. Entonces es importante tenerlo en cuenta. Esperamos, lo vamos a preparar como bien esa parte para que quede mucho más claro y que se ejemplifique, por ejemplo, en el robot tortuga, ¿no? Y para que vean la ventaja que puede tener, ¿no? En esa parte como de procesamiento, de que podemos también a través de ROS aligerar como la carga de trabajo que puede tener, por ejemplo, el robot, ¿no? A través de estas configuraciones. Pero bueno. Eh, y bueno, también ahorita vamos a hablar de los archivos launch, pero mencionar también, y va a tomar un poquito de sentido, que cuando se ejecuta un archivo launch, que ahorita no sabemos qué es, pero lo vamos a ver, ya no va a ser necesario correr este comando de roscore, ¿no? O sea, en el momento en el que nosotros ejecutemos ese archivo, se va a levantar por sí solo y ya no vamos a tener que, pues nosotros levantarlo como tal. O sea, cuando se corte como ese programa launch o tal, pues se va a apagar y ahí sí tendríamos que ponerlo, ¿no? Pero bueno, no quiero Sí, hacerlas tantas bolas en este momento. sí, yo Ajá. creo que gráficamente me acordé de un ejemplo que pone del robot tortuga, un manual que existe en línea, que es de Robotis. Si me dejas compartir 5 segundos y vuelves a compartir, por favor, nada, voy Claro, claro. a mostrar cómo se ve visualmente esto que dice Javier de
donde vamos a correr, por ejemplo, aquí se está corriendo el ROS Master. Aquí ya se nos hace familiar esto en la computadora en tierra y ya todo lo posterior pues está como tal o los nodos están como tal en el robot. Nada más rápido quería mostrar esta parte, cómo se mira ya visualmente, ¿no? No, sí, sí, sí. Perfecto. Pero bueno, vamos a seguir. Y bueno, eso era lo que estábamos comentando, ¿no? Y que repito, es igual una ventaja que podemos pues apreciar con el uso de ROS. Entonces, Igual bueno, yo voy a creo dejar. que más adelante vamos a mostrar cómo se hace, ¿no? Porque tampoco es tan trivial, creo yo, Ujú. Sí, 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 sí. pero sí es necesario. Ajá. Sí, sí, justamente. Bueno, porque lo que les mencionábamos, ¿no? Por ejemplo, esperemos recuerden el archivo .bash rc. Bueno, en este caso como es oculto voy a utilizar sudo bash rc. eh, ahí me faltó, perdón. Bash. eh, ¿Qué pasó ahí? ¿Qué pasó ahí? Bueno, pero que creo que es... No me acuerdo ni siquiera cómo era. Ah, .bash rc. A ver. ¿Qué pasó? ¿Qué pretendes hacer? Nada más mostrarles eso de que no es trivial, ¿no? Por ejemplo, ves que se tiene que hacer la configuración como en el bash, ¿no? Ah, Del URI. Bueno, pero creo que no lo tengo aquí todavía configurado, porque tuve que instalar Linux otra vez. Pero bueno, por ejemplo, aquí adentro ya vimos que se pueden como configurar muchas cosas, entre ellas las variables de entorno. Y justamente pues esto de ROSmaster URI resulta ser una variable de entorno, ¿no? Entonces nosotros aquí podemos como modificar en dónde va a estar y esperemos, repito, lo veamos en un futuro para que entiendan a lo que nos referimos, ¿no? De que el máster va a estar corriendo en otra computadora, pero pues nosotros vamos a estar ejecutando en la nuestra, ¿no? Pero bueno, eh, no sé si hay alguna duda hasta aquí con este concepto de el máster y pues el comandillo. Pues, Tengo una duda respecto ajá. a los nodos. Habían dicho que los slashes que mostraron en en la imagen para ejemplificar los nodos, ujú. era bueno, respecto a la procedencia de la información, pero, o sea, es como del lado que está el slash indica de dónde viene, o era al revés. No entendí bien esa parte. Sí, No, bueno, ajá, bueno, no, adelante. Mientras busco otro ejemplo más clarito. sí. Bueno, es que esto tiene mm, como cierta estructura. O sea, nosotros mencionábamos, por ejemplo, que estos eran nodos o programas. Por ejemplo, por el nombre, también podemos intuir ello, ¿no? O sea, el nombre nos dice que este programa se encarga de, eh, pues, la teleoperación de, bueno, en este caso un robot por el teclado, ¿no? Entonces, este va a estar, pues, haciendo ciertas cosas y va a su vez, pues digamos, enviar información, ¿no? Entonces, lo que lo hace a través, como lo mencionábamos, como de estas tuberías, podemos verlo como unas tuberías, cables, eh, digamos nada más como para que abstrayamos, bueno, como para abstraer esta idea, ¿no? O sea, es como, eh, por ejemplo, esta sería como el nombre de la tubería por la cual está pasando la información que va de este programa a este programa de acá, ¿no? Entonces, eh, es una manera, digamos, gráfica de poder ver cómo están interconectados nuestros programas y en general nuestro sistema, ¿no? Entonces, eh, pues es como eso tal cual. O sea, por ejemplo, se ve que a partir de este programa que le llega información como de este otro, pues surge también otra información que pasa a través como de estos canales o tuberías, ¿no? Que ya no falta mucho. Yo creo que unas 2 diapositivas y vamos a ver específicamente el nombre y el concepto como tal.
pero sí, o sea, es la representación gráfica entre la interconexión de los programas, ¿no? Y el flujo de la energía. Esto, o sea, como tal te digo, esto puede verse como la tubería, pero ahorita vamos a ver que también nos sugiere otras cosas, ¿no? O sea, nos da información extra, como por ejemplo el tipo de información que va a través de como de esta tubería, ¿no? No sé si respondí tu pregunta. Sí, sí, muchas gracias. Perfecto. Bueno, volvemos, ¿no? Entonces, espero que no haya dudas. Que bueno, de todos modos vamos cuando llegamos a la parte de pues los programas, ahora sí es como todo este conglomerado de información, ¿no? Y aplicar todo este conocimiento. Entonces, yo creo que ahí sí ya va a surgir las dudas. Pero bueno, eh, en este caso ahora sí tenemos un concepto básico y yo creo que igual uno de los más importantes, que son los mensajes, ¿no? Que en este caso, bueno, podemos entender a los mensajes como la manera que tiene ROS para intercambiar datos o información entre programas. Estos no pueden verse como variables como tal, por ejemplo, en el caso en el que veíamos de Python, ¿no? O sea, no son como variables porque al final de cuentas un mensaje puede contener muchos datos de diferentes tipos y además puede contener otros mensajes, ¿no? Entonces, los podríamos ver como una estructura de datos, pero no necesariamente como directa, ¿no? O sea, puede como que haber bifurcaciones, ¿no? O pues digamos profundidades. Y ahorita vamos a ver, eso es muy importante en la parte de profundidades. Eh, entonces, entiéndalo como esto, ¿no? Como estas estructuras de datos o estas estructuras que contienen la información que nosotros podemos manipular, enviar, eh, y que pues se utilizan para este intercambio justamente, ¿no? Como de datos entre programas. Entonces, repetimos, es muy, muy importante este concepto y pues como no podía faltar, hay otros comandos, ¿no? De ROS referentes y específicamente para los mensajes, ¿no? Entonces, nos faltó mencionar que aquí no se puede correr el ROS core porque ya hay un máster corriendo, ¿no? O sea, la página está configurada de tal forma que ya está corriendo, ¿no? Pero, eh, pues, aquí por eso ya podemos hacer ciertas cosillas, ¿no? Pero, por ejemplo, el primer, pues, digamos, comando justamente es como enlistarme los mensajes definidos en ROS. Entonces, si yo lo corro, vamos a ver que existen muchísimos tipos de mensaje. Y, por ejemplo, ahorita vamos a ver, echarle un vistazo a uno y vamos a analizarlo con detalle porque, repito, va a ser muy importante a la hora de que estemos haciendo programas. Y pues obviamente lo vamos a poder preguntar en un futuro, pero creo adecuado que es, bueno, sí, creo que es adecuado el hecho de que los veamos eh, pues en este momento, ¿no? Entonces, bueno, a ver, vamos a ver. Eh, bueno, en este caso, por ejemplo, yo estoy seguro que aquí, bueno, no, la verdad no estoy tan seguro, eh, que va a haber un tipo de mensaje. eh, bueno, ya me estaba saltando. El otro, el de abajo, perdón, el comando de ROS Message Show, lo que nos va a hacer desplegar información sobre ese mensaje, ¿no? O sea, para que nosotros podamos utilizarlo. A nosotros no nos va a convenir, o al menos no es intención de este curso, el hecho de que les enseñemos a crear mensajes, porque también es posible que ustedes creen como el tipo de mensajes. Por ejemplo, si a lo mejor nosotros estamos trabajando con este robot tortuga y a lo mejor queremos mandar, supongamos, datos de odometría, ¿no? O a lo mejor datos que está sensando un sensor específico, ¿no? Por ejemplo, en este caso puede ser el LIDAR que tiene aquí arribita, ¿no? Nosotros podríamos crear esta estructura de datos acorde a nuestras necesidades, ¿no? Y colocar como ciertas cosas, pero también, y yo creo que es una de las cosas que les recomendamos hacer como para, pues, ahorro de este tiempo, es de que ya hay muchos que ya están estandarizados, que justamente son los que listamos hace un momento con este ROS Message, y que ya contienen muchas estructuras adentro, muchas variables o arreglos o cosas que nosotros podemos utilizar y simplemente pues llenar con la información que nosotros queremos, ¿no? Entonces, eh, esto nos permite, este comando específicamente de, bueno, esta adición del show, nos permite como ver qué estructura contiene, ¿no?
tipo de dato tiene, si nos sirve, o en dado caso, por ejemplo, si otro programa lo está utilizando, cómo nosotros podemos jalar la información. Entonces, vamos a verlo detalladamente y esto va a ser importante, ¿no? Entonces, eh, por lo regular, estos mensajes pues están contenidos en otro paquete que ya lo veíamos como estas eh, pues librerías, ¿no? Este tipo de cosas. Entonces, por ejemplo, en Geometry Message, si no me mal recuerdo, pues bueno, tenemos muchos, ¿no? Pero yo estaba buscando específicamente el Podemos twist. ver el de Acel, Geometry Ah, Message. claro, Acel es muy útil. claro, claro. Permitimos. Bueno, a lo mejor como en teoría, así como de muy computacional, pues no sé si sería una estructura de datos el término, pero, Mm, pero sí es la manera en que se organizan los datos. Como vemos ahí, tenemos seis variables, una relacionada con la velocidad o la aceleración lineal más bien, y otra con la aceleración angular. Como vemos, pues esto pues, tiene totalmente que ver con el nombre, ¿no? Geometry Messages, Acel, totalmente con aceleración y así, digamos, para cada función tenemos nuestra forma de comunicar ya, ¿no? La estructura, ¿no? De organizar los datos. Ujú. justamente. Y bueno, mencionábamos, sí, es que es un poquito complejo, ahorita como lo menciona Fernando, el definirlos formalmente, eh, porque bueno, como lo veíamos, ¿no? Pueden ser estos contenedores como de información o la manera en la que tenemos como para guardar información. Eh, y por ejemplo, aquí se ve, ¿no? Como lo mencionaba, variables dentro de ellas, no solamente, por ejemplo, en este caso es un tipo flotante 64 bits, pero, pero por ejemplo, en sí como tal, esto de aquí es otro mensaje, o sea, es como mensajes dentro de mensajes. O sea, si yo le digo, por ejemplo, que me muestre eh, justamente este mensaje, vector 3, pues van a ver que es como en sí, pues uno solo, ¿no? Que este, pues ya contiene nada más las tres variables, ¿no? Pero digamos que esta es como la magia que tiene ROS, ¿no? O sea, y repito, vamos a analizar un poquito eh, qué significa todo esto, ¿no? Entonces, imaginemos que un programa, supongamos este robot, está, o bueno, podemos hacerlo más bien con un mensaje que estoy seguro que está corriendo aquí en el robot, ¿no? O sea, ahorita este nos sirvió como para ver esto, pero, por ejemplo, y que es muy parecido, ¿no? Y ahorita lo van a ver, que es Twist. Eh, por ejemplo, en este caso ya se ve que es como lo mismo, ¿no? Pero en general, digamos, son cosas distintas porque este va a contener las velocidades lineales y angulares del robot, ¿no? Es algo estandarizado este tipo de mensaje. Entonces yo estoy segurísimo que eh, este robot en este momento está utilizando este mensaje para poder guardar la información de sus velocidades, tanto lineales como angulares, ¿no? Entonces, repito, vamos a eh, describir qué es esto, ¿no? Porque nosotros podemos acceder a esta información, pero como se observa, existen estas indentaciones, estas clases de, pues sí, sí, estas indentaciones o, pues sangrías, si no mal recuerdo, eh, que nos indican como una tipo jerarquía. Entonces, repito, lo voy a mencionar tal vez un poquito breve, porque va a quedar muchísimo más claro cuando ya los utilicemos en la información de estos, pero estas estructuras o estas indentaciones son muy importantes porque nos indican cómo nosotros podemos acceder a la información. En este caso, cuando nosotros querramos acceder a esto, en primer lugar, twist va a ser un objeto. Entonces, recordemos que un objeto tiene atributos. Entonces, este objeto twist va a tener el atributo lineal y angular. Pero a su vez, dentro del atributo lineal va a haber otros tres atributos, que es X, Y y Z. Y dentro del atributo angular vamos a tener otra vez estos atributos de X, Y, Z. Entonces, repito, es importante porque nos está mostrando cómo está jerarquizada como la información y cómo
podemos nosotros acceder a ella para poder utilizarla, leerla, eh, este tipo de cosas, ¿no? Entonces, vamos a verlo más adelante porque espero de verdad poder llegar a hacer un ejemplito, aunque sea nada más mostrando como esta parte de la información. Eh, pero bueno, digo, ya tenía como yo aquí unos ejemplitos, pero no me quiero meter tanto en ello porque si no van a empezar a meter un poco de ruido. Sí, yo creo que en su momento, pero va a quedar muy, muy claro, porque pues ahorita se ve como un poco, bueno, se ve como escandaloso, pero no va más allá de saber, pues referirse a esos atributos, ¿no? Linear.x y vamos a saber que nos estamos refiriendo a esa variable x referida a la velocidad, ¿no? Entonces, eso es lo que vamos a estar haciendo en general con muchas variables que ya están con muchos mensajes estandarizados, como ya lo dice Javier. Con el ejemplo, ¿no? Hemos mostrado un poco creo que fue en el curso de Python. Eh, yo creo que ya no sé, ya no lo recuerdan, entonces yo creo que podemos igual más adelante usar el ejemplo que ya habíamos dado de que estábamos desmenuzando el código para que se vea más claro, pero por ahora tengan en mente todo esto. Justamente, justamente. Eh, bueno, nada más como para ya el último, al menos por el momento de los mensajes, pues que vean, ¿no? Por ejemplo, en este que pues será un poquito más reducido, pero existen tipos de mensajes mucho más complejos, ¿no? Y se observa justamente esto que les mencionaba, ¿no? Como estas indentaciones que nos van diciendo, ¿no? Y tengan esto en mente, ¿no? Si yo quiero acceder a lo mejor, por ejemplo, bueno, específicamente este es para los mapas de ocupación, bueno, los mapas de celdas de ocupación, ¿no? Que no nos vamos a meter tanto a describir qué es eso, pero entiéndalo como un mapa, ¿no? Entonces, pues, por ejemplo, yo para acceder a cierta información de este tipo de mensaje, pues tendría que acceder primero al atributo información y después dentro de este, pues tiene muchas cosas, ¿no? O sea, tiene la resolución del mapa, el ancho y el alto. eh, por ejemplo, aquí también puedo saber la posición como del mapa en la simulación. Puedo saber aquí, por ejemplo, los datos que tiene como tal el mapa. Digo, no me voy a meter en tantas eh, pues detalles, pero se observa esto, ¿no? Y ustedes vayanlo teniendo en cuenta porque lo vamos a utilizar cuando entremos a la parte de hacer programitas, ¿no? O sea, estas indentaciones eh, para poder acceder, manipular e incluso escribir información también, porque si yo quisiera, eh, por ejemplo, en vez de leer la posición, o bueno, la velocidad lineal en X que tiene el robot y yo quisiera escribirla como tal, tendría que crear el objeto tipo twist y después asignarle el atributo, ¿no? Siguiendo esta, pues como jerarquía. Entonces, bueno, no me voy a meter más en ellos, pero no los estemos revolviendo demasiado. De verdad, son conceptos eh, que poco a poco van como tomando sentido, pero al principio sí pueden resultar un poco engorrosos pues sí, un poco confusos, ¿no? Entonces, eh, bueno, no sé eh, si tengan alguna duda, quieren que revisemos otra vez esto, si no quedó algo claro de lo que hemos estado explicando por el momento, o vamos bien. Entonces, si no quieren hablar, son tímidos, pues igual hagan ahí reacciones, ¿no? Entonces, bueno, creo que no, pero bueno. Em, Muy bien, pues seguimos con otro concepto que ya hemos mencionado. Esa es la intención de cuando empiezo como a de repente ser un poco disruptivo y a empezar a hablar de otras cosas o meter ejemplos que pues al principio no se entienden totalmente, pero es porque es como eh, pues ir relacionándose más, de forma más práctica con los conceptos, porque pues así si lo volvemos a presentar
canales donde fluye la información, pues sí suena hasta como pues, muy, muy sencillo, ¿no? Muy simple o muy abstracto, depende de cada uno. Entonces, pues quiero aquí, a reserva de que, bueno, después va Javier a complementar la información de forma más precisa. Vamos a, por ejemplo, a poner, ¿me dejas compartir tantito, Axel, por favor? Les voy a mostrar cómo se están aplicando los tópicos en una aplicación ya real, que es precisamente una de las tesis que se han desarrollado con el profesor Yukihiro y que tiene que ver directamente con el Finder y con el manejo de nodos y tópicos. Entonces, pues a lo mejor antes de este curso, digo, y no es que, no sé, esperemos estarlo haciendo más o menos bien, pero pues a lo mejor sí se veía como súper, ¿no? Súper feo esto. Y pues ya si lo empiezas a leer, dices, ah, caray, no, pues sí está, se ve muy complicado, ¿no? Pero es ir aterrizando los conceptos e ir leyendo estos grafos. Como tal, aquí, por ejemplo, vemos que se está utilizando un canal o una tubería o un tópico en palabras formales para relacionar la información del flipper. El flipper, ¿cómo lo podemos definir? Como un bracito del robot. Ajá, es un mecanismo que de asistencia activa, me parece, algo así. Bueno, entonces, por ejemplo, aquí leyendo, habla de que se publican tópicos, ¿no? El nodo, aquí ya parece que este lenguaje ya espero que empiece a ser más conocido para ustedes, el nodo Joy 2 Twist. En palabras sencillas, pues el programa se suscribe al tópico Joy, ¿no? Aquí vemos esto. Ahí está otro nodo que se llama Joy, de hecho, aquí como vemos, Joy Node. De hecho, aquí no sé por qué no está dibujado, pero aquí debería haber un nodo. Está publicando información mediante esta tubería que se llama Joy, tópico Joy. Y bueno, también está publicando estos tópicos, ¿no? Que vemos aquí, pues que son estos. Este nodo está publicando todos estos tópicos que pues es información específica y como vemos segmentada o subsistematizada del robot, ¿no? O sea, uno se está refiriendo a un flipper 1, otro flipper 2, a un flipper que está en la izquierda, otro que está en la derecha. Entonces, pues aquí vemos cómo se organiza la información, pues de forma estructurada y pues permite el funcionamiento global del robot, ¿no? Esto, veamos, es el control de la base móvil de todo el robot. Aquí está, del Finder V3. Entonces, pues aquí vemos, bueno, aquí incluso vean, está una descripción muy, muy sencillita. Los elementos dentro de una elipse denotan un nodo. Aquí lo que decíamos, ¿no? El nodo Joy 2 Twist. Y los que están en un rectángulo son tópicos. Y eso va a ser en general, ¿eh? No como hemos venido mencionando, este tipo de gráficos los genera un tipo de paquete de ROS. Entonces tampoco es necesario que ustedes lo hagan. Y tampoco es que no es coincidencia la manera en que está presentado en cuanto a elipses y rectángulos. Ya es un estándar. Y aquí, de hecho, aquí se está contestando igual la pregunta del compañero. Las flechas indican en qué dirección la información va de un tópico, bueno, la dirección de la información en un tópico, ¿no? Cómo viaja la información. No sé si tienen alguna duda de este ejemplo práctico que estoy presentando y que pues yo creo que o sea, a lo mejor, ¿no? Ayer, antier, antes de que empezáramos a hablar de esto, pues se veía ilegible esto y espero ya se pueda pues leer de mejor manera, ¿no? ¿Alguna duda con esto? Ya, esto es Bueno, antes que nada, antes como de la duda, o sea, digo, mm, este concepto de tópico lo estamos como ejemplificando a través de esto porque ya lo hemos ido como mencionando un poco con su nombre formal
y con estas analogías, ¿no? Como de tubería, como de canal, ¿no? Por el cual pasa la información. Entonces, esa es como la definición, digamos, pues amigable, ¿no? Y pues como, pues tal cual, ¿no? Que lo que es un tópico, ¿no? O sea, cuando, y bueno, también mencionando esto de que pues parece como un lenguaje muy refinado, como para decir, bueno, es como pues el canal por donde pasa la información, ¿no? Pero repetimos, es como esta estandarización de las cosas, ¿no? Entonces, eh, lo que se representa ahí, como ya lo explicó Fernando, pues también es como esta interconexión entre, ya veíamos estos, pues conocimientos básicos, ¿no? Nodos, que son los programas, los cuales intercambian información a través de mensajes y esta información pasa a través de los tópicos. Y resultan importantes los tópicos porque vamos a ver en unos momentos que nos sirven para que nosotros podamos pues jalar o utilizar esa información, ¿no? O comunicarla. O sea, no es, sería pues mucho más relajo el simple hecho de decir así como de, bueno, de este programa quiero que se vaya al otro programa, ¿no? Pero sería excluyente. Entonces lo que nos permiten los tópicos es decir, yo te aviento la información por ahí va a estar y quien la utilice es otra cosa. O sea, eso ya no le va a interesar al tópico, ¿no? Pero va a estar ahí lista para cualquier programa que la utilice o para cualquier eh, manipulación posterior, ¿no? Entonces, esa es como la importancia de ello y el por qué está estructurado de esta forma, ¿no? Es la justificación del por qué se utilizan este tipo de cosas, porque nos permiten trabajar de una manera mucho más sencilla, mucho más limpia y a su vez estas ventajas de que la información puede estar ahí y nosotros podemos recabarla del lugar que nosotros querramos y manipularla de la manera en la que nosotros lo decidamos, ¿no? Eh, de una manera sencilla, rápida y además pues bien estructurada, ¿no? Para que no haya como pérdidas. Entonces, vayan interiorizando estos conceptos, les pedimos que los vayan haciendo. Ya vamos a parar un poco también, vamos a tratar de ya no hacer como estas analogías, sino empezar a mencionar las cosas como por su nombre para que igual se vayan acostumbrando, lo vayamos asimilando eh, y que adquieran como esto, ¿no? Y que les sea mucho más sencillo, que yo les diga, ¿sabes qué? Tal nodo, están intercambiando tal información, este es el tipo de mensaje por tal tópico y que ya vayan, pues digamos, como creando estas estructuras, ¿no? Para que nos vayamos familiarizando y, bueno, introduciendo, ¿no? Poco a poco. Entonces, si se buscaba como la definición formal, bueno, es la que hemos estado dando, ¿no? Canales de información, puede verse como tuberías por las que fluye la información, cables por los que fluye la información. Ustedes pueden, pues, ahora sí que elegir la que más les guste, ¿no? Pero es eso, esos son los tópicos, ¿no? Para que vean que Porque, tampoco, ajá, porque en las libras y en la wiki de ROS que hemos presentado como fuentes de información original, pues ellos lo hablan así, en seco. No hablan de analogías, de tuberías y eso. Entonces, pues, está bueno esto que estamos tratando de utilizar analogías para que se entienda muy bien. Y bueno, ya nada más para cerrar esto. Por ejemplo, vamos a seguir una línea, ¿no? Un caminito, un flujo de información. Pues en términos correctos, vemos que, por ejemplo, el nodo Joy2Twist va a publicar mediante el tópico Base Controller al nodo Twist2Motor. Y aquí también una cosa importante. Se empiezan a utilizar palabras que pues a lo mejor uno no tiene que nombrar a su nodo bajo un cierto estándar, pero creo que dentro de la comunidad uno empieza a entender ciertas características de las palabras, ¿no? Por ejemplo, twist, en cuanto a que lo habíamos visto en forma de mensaje, pues sabíamos que twist tenía que ver con velocidades, ¿no? Entonces, como vemos, justamente a través twist, que es el nodo, está publicando a través del tópico write bell des o la tubería en términos ordinarios y le está publicando a otro nodo que se llama r-bell y a su vez publica cierta información, aquí se corta el diagrama, le publica cierta información al tópico write bell o envía, ¿no? Por esa tubería y por write post. Esto pues seguramente seguramente aquí está incompleto, ¿no? Porque aquí otro nodo recibe esta información
o directamente ya podría ser que la tarjeta que se encarga del control o el micro que se encarga del control de los motores, puede ser que también ya esté recibiendo esta información, me imagino, ¿no? Entonces, pues nada más un ejemplo de que si seguimos la ruta de la información, pues a dónde nos lleva, ¿no? Del joy, que generalmente está asociado con el control, con un joystick. Pues en este caso sería, ¿no? Una palanca, un potenciómetro de una palanca de un control de Xbox que teníamos, ¿no? 360, un Xbox 360. Sí, sí. De One también. Ajá. Hasta dónde llega, ¿no? Va publicando en tópicos, en nodos y llega pues directamente a este tópico write bell, que como les digo, estoy casi seguro que esta información que se vierte en esta tubería ya la recibe directamente el micro que está controlando ya los motores y como tal o sea, vemos cómo aquí es evidente cómo, ¿por qué le llamamos control de alto nivel o programación de alto nivel? Porque esto es como el cerebro y seguramente esto ya va al micro y luego que va a la etapa de potencia y luego que ya va al motor, ¿no? Que ya es como el bajo nivel, los mundos bajos. Pero esto es a nivel de alto nivel, es decir, de información que sirve meramente para mm, el control del sistema. No quiero usar la palabra control como control que conocemos de la materia de control, sino como pues, la palabra simple, ¿no? Como para poder saber qué va a ser nuestro sistema, ¿no? Entonces, pues bueno, nada más ahí este ejemplo que pues si ahí lo quieren echar un ojo, pues se llama diseño de programa electrónico y arquitectura de programación del robot Finder V3 y está en ROS para que le quieran echar un ojo y esto pues ya es trabajo de personas que han estado en el taller. Justamente, justamente, justamente. Eh, y bueno, estos diagramas que hemos mostrado, nada más igual para mencionar, se corren, bueno, obviamente con lo que mencionábamos, ¿no? Al menos por el momento que tiene que estar el ROS Core como activo. Y pues ahorita vamos a ver este comando que es para levantar como programas. Eh, pero bueno, se encuentra en el paquete rqtgraph, que era el que había corrido abajo, pero no se había dejado y autocompletan. Y pues ese es ese nodo, ¿no? Entonces, si yo lo corro, digo, ahorita no me va a lanzar nada. Me lanzaría una, eh, pues está en blanco porque no hay, yo no tengo ningún nodo corriendo, programas que estén interactuando ni nada por el estilo. Eh, pero pues sería de esa forma, ¿no? Y por ejemplo, esto ya automáticamente pues nos grafica eso, ¿no? Y nosotros a través de este tipo de herramientas, por ejemplo, podemos ver cómo está interconectado nuestro sistema y ver si está funcionando, ¿no? Porque muchas veces a lo mejor un programa nodo no está publicando como información bien, ¿no? Y ahí se ve que no hay una línea donde nosotros queremos que vaya, ¿no? O a lo mejor nos estamos equivocando en nombres de tópicos o cosas así, ¿no? Entonces, digo nada más como para no dejarlo al aire, que lo podemos utilizar en su momento dado, ¿no? Pero bueno, eh, pero esos son como los tópicos, ¿no? Estas tuberías, canales por donde fluye información. Y ya, es como la magia, ¿no? O sea, es como una palabra súper sofisticada para un concepto, pues sencillo, ¿no? Pero ya explicamos un poco las justificaciones que esto puede tener. Entonces, no sé si alguien vamos bien hasta aquí, repito, como con una reacción, pues sí nos ayudan porque luego, pues no sabemos, ¿no? O sea, nosotros pensamos o estamos echándole muchas ganas para poder explicar esto, para que quede lo más claro posible, porque de verdad no queremos que se atoren con estos conceptos que de repente pueden parecer abstractos, pero que en realidad no lo son tanto, eh, para que pues puedan aprovechar al máximo lo que es ROS, ¿no? Entonces, igual si nos quieren interrumpir en cualquier momento, mencionar algo o no quedó claro, nosotros no nos vamos a enojar. Al contrario, vamos a estar repitiéndolo tantas veces sea necesario para que quede sumamente claro y que no haya dudas. Que repito, yo creo que cuando entremos a los programas, que creo que ya no falta mucho, eh, van a salir muchas más dudas. Pero pues no sé si haya más dudas.
Ok, muchas gracias, Joshua. Porque aquí es donde empezamos a ver las bondades ya directamente de, pues, de lo que es ROS, ¿no? Porque pues esto, pues, a lo mejor con los conocimientos que tenemos, pues podríamos, pues sí podríamos, ¿no? Controlar la base de un robot con un joystick. Me imagino que habría que caracterizar la resistencia del potenciómetro de la palanca, no sé, convertirla, medirla, ¿no? Como voltaje, mapearla, y después, utilizar, no sé, alguna técnica, PWM, y luego, no sé, ahí tendríamos que hacer varias cosas que, pues bueno, o sea, sí se puede hacer de otras formas, pero ROS nos lo ahorra. Entonces, ya nos entrega un paquete de información, un mensaje que nosotros podemos emplear ya directamente en la fase final de operación, que sería pues ya en el bajo nivel, que sería ya casi, casi con el control del motor y la tapa de potencia y listo, ¿no? Esa es la bondad directa. Justamente, como menciona Fernando, eh, hay muchos programas implementados en los robots o bueno, que nosotros utilizamos que ya no están, que ya fueron creados, ¿no? Y que nosotros nada más aprovechamos. Ese es un buen ejemplo. Por ejemplo, bueno, el del robot, el del control, ¿no? De Xbox. Ya hay un programa que se encarga de, una vez tú conectas el control a tu computadora, por ejemplo, eh, y nada más haces unas pequeñas configuraciones mínimas. eh, ya puedes leer esa información y utilizarla para pues poder tú mover eh, tu robot, ¿no? Entonces es como ventajas por todos lados. Eh, pero bueno, en este caso, como ya lo vieron hace un momento que yo utilicé este comando, a nosotros nos va a interesar estar checando tanto los tópicos que están, o bueno, por los que fluye información, porque a nosotros nos va a estar interesando saber qué información está disponible para que nosotros podamos acceder a ella y podamos, pues, jalarla como tal, utilizarla. Eh, entonces, para eso es este comando, ¿no? De ROS Topic List. Lo que nos menciona es, o bueno, lo que nos da, una vez lo ejecutamos, es esta lista de tópicos, canales de información eh, que está activa, ¿no? Que están ahí porque a lo mejor otro programa se encarga de ponerlas o publicarlas. Ahorita vamos a ver por qué menciono esa palabra, ¿no? O este tipo de cosas, ¿no? Por ejemplo, aquí vemos que hay un canal o un tópico que tiene información sobre la odometría del robot. Eh, este tópico llamado TF va a tener las transformaciones de los sistemas de referencia del robot, ¿no? Va a haber de los comandos de velocidad, ya lo veíamos, ¿no? La velocidades lineales y angulares van a estar en este canal tópico y va a haber muchas, ¿no? Esto ya pues son cambiantes dependiendo de pues los programas y la composición del robot, ¿no? Como tal, pero eh, nos importa, ¿no? Nos interesa porque nosotros vamos a estar interactuando con esa información y al final de cuentas eh, tenemos que saber en dónde está, ¿no? Por qué canal está fluyendo. Entonces, para ello, también esta es la forma de saber, pues repito, cuáles son los canales que están activos gracias a los programas que están corriendo como tal. Y para nosotros ver qué hay dentro de ellos o qué tipo de mensaje hay dentro de ellos. Bueno, ahí me faltó, me parece que un comando, no sé si está un poquito más abajo, no, me faltó ese comando. Es el de ROS Topic Info, que volvemos a lo mismo, ¿no? Estos comandos tienen muchas más. Por ejemplo, ahí le di tabulador y aquí están, ¿no? Como las, eh, digamos, extras que puede tener. Entonces, por ejemplo, yo le doy info y veíamos justamente, ¿no? El de CMDBEL, ¿no? Que estaba CMDBEL, sí, no sé por qué no me lo autocompleta. Ah, por esta cosa. CMDBEL, ajá, ahí está. Y, por ejemplo, aquí nos despliega esta información, ¿no? Nos está diciendo que esta tubería o tópico tiene un mensaje tipo twist que pertenece al paquete Geometry Messages. No lo está publicando nadie. No, más bien, ajá, no lo está publicando nadie, pero sí está suscrito otra cosa, que ahorita vamos a ver qué es esto de suscrito, ¿no? Pero Es muy digamos esto ahorita.
Ajá. Pero sí es muy literal, es literalmente como un canal de YouTube. O sea, Ujú. no hay un publicador y un suscriptor. Y ese ejemplo lo utilizan mucho en los libros. ¿No? Como estas personas que hacen sus videos, publican, tienen un nombre, en este caso, ese publicador lo vamos a llamar nodo, y el suscriptor pues puede ser otro nodo, o otra persona, en esa Sí, analogía. sí, sí, sí. Digo, ahorita lo vamos a ver un poquito más Ujú. adelante. No, no nos vamos a meter ahorita tanto en detalle porque si no nos vamos a empezar a revolver con tanto concepto. Pero nos entrega información, ¿no? Por ejemplo, aquí del tópico. Y repito, esto es importante porque eh, ya lo veíamos, ¿no? O sea, nosotros decimos, ah, bueno, este tópico, entonces entrega esta información, ¿no? Entonces, yo quiero ver qué es lo que hay en ese mensaje, ¿no? O sea, qué es lo que contiene. Entonces, ya veíamos con anterioridad este comando para los mensajes, ¿no? Y, ah, bueno, pues en este caso, por ejemplo, pues es la velocidad lineal y angular del robot, ¿no? Entonces ya mencionamos aquí, ya podríamos acceder a él, manipularla o incluso escribirla. Pero, bueno, como tal es ese, ¿no? De Rostopic Info, este que está aquí. Y pues ese es tal cual, ¿no? Rostopic, espacio info, espacio, el nombre del tópico, ¿no? Que son estos que están aquí, ¿no? En este caso este, pues es este de aquí abajo, ¿no? Pero pues se podría ver igual estos que están más largos. Eh, pero bueno, otro, por ejemplo, para ver directamente la información es este de Rostopic Echo, que literalmente es como si le dijeras, imprímeme lo que está fluyendo a través de este tópico, ¿no? Literal es como abrir la tubería y echar, o sea, meter la cara en la tubería, ¿no? Justamente. Y sí, Bueno, no, tal vez no meter como la cara, ¿no? Este, pero a lo mejor observar de lejos, ¿no? pues sí, Un poco. es verdad. Por ejemplo, aquí este tópico resulta que no está publicando nada porque pues el robot está parado, ¿no? Pero bueno, por ejemplo, podemos ver el de odometría, que ese seguro sí está publicando cosas, ¿no? Entonces, por ejemplo, aquí se ve cosas un tanto, y digo, lo hace muy rápido, ¿no? Porque está publicándolo o está fluyendo la información muy rápido, ¿no? Entonces, pues le voy a dar como pausar A lo un momento mejor para que se vea. más ilustrativo sería el tópico que está publicando la información del LIDAR. del- Podría ser. Bueno, es que también es un relajo porque es un arreglo de 200 y tantas, ¿no? Sí, Entonces, pero bueno, ¿no? Por ejemplo, aquí justamente es lo que veíamos un poco, ¿no? Podemos ver igual incluso la estructura que tiene. Puedo abrir acá la terminal eh, y ver qué estructura tiene ese mensaje, ¿no? Que recordemos, bueno, la verdad no sé qué tipo de mensaje es. Entonces, por ejemplo, en este caso yo puedo decir, dame información del tópico ODOM y me está diciendo justamente que es del paquete de navigation messages y el mensaje específico odometría, ¿no? Entonces yo me puedo ir acá y decir, bueno, ROS message, ajá, message show, o sea, muéstrame el mensaje que se encuentra en el paquete nav message, ¿no? Su estructura. Entonces, por ejemplo, aquí vemos, ¿no? O sea, tiene ciertas cositas como una identificación, ¿no? Eh, por ejemplo, tiene cosas correspondientes a la posición, a la orientación, a las covarianzas. eh, También tiene, por ejemplo, aquí velocidades lineales y angulares. Tiene ciertas cositas, ¿no? Y, por ejemplo, acá, pues se observa, ¿no? Digo, ahorita a lo mejor se pierde un poco, pero se pueden empezar a ver esas cosas, ¿no? Por ejemplo, aquí veíamos que dentro de header, pues tiene el dato sec, stamp, segundos, nanosegundos. eh, por ejemplo, aquí tiene el frame ID, ¿no? Su identificador, y se va viendo como esta estructura que está reflejada de este lado, ¿no? Pero ya con datos como tal, ¿no? Aquí me está diciendo qué valor contienen estas variables que están dentro de toda esta jerarquía. Entonces, esa es como, por ejemplo, una forma que podemos ver la información, ¿no? O sea, podemos verla directamente en la terminal y pues para nosotros también va a irnos dando una idea, ¿no? O sea, tanto con la estructura que tenemos acá y también, pues esta también nos sirve, por ejemplo, en dado momento de si sí está recibiendo la información que queremos, ¿no? O sea, imaginemos que aquí no está nada, o sea, X no está recibiendo ningún dato, no está actualizando, entonces a lo mejor ahí nos puede decir, bueno, sabes que ahí hay un problema, ¿no? No está llegando la información y pues ya ahí podríamos checar cómo, ¿no? A través de las herramientas estas que ya decíamos como de
RQT-Graph y empezar a conectar. Entonces es como, se empiezan a conectar muchas cosas, se empiezan pues sí, o sea, empiezan a tener esta interacción entre los conceptos y verse la importancia que tiene cada uno, ¿no? Entonces, eh, es Creo eso. que hay que destacar que no, bueno, ahí se ve estático porque me parece que ya lo cortaste, ¿no? Ujú. Pero ustedes visualizan ahí los datos en tiempo real. O sea, están fluyendo, literal, como la analogía del agua, están fluyendo. O sea, no son datos que están estáticos, sino que realmente son datos que vienen, pues generalmente directamente de los sensores, pues ya con su debido procesamiento, porque no, per se no vienen de los sensores, porque pues como vemos, eso es lo importante en una estructura de mensaje, que ya son datos ordenados, ¿no? O sea, si nosotros hacemos la lectura de cualquier sensor así, pues no sé, con Arduino, pues nos avienta un montón de datos, ¿no? Así seguidos, este, pues sin ningún orden, precisamente. Entonces, lo que nos va a hacer la estructura de mensajes es ordenarlos y tenerlos listos para usarse, como mencionaba Javier, de la manera que nosotros queramos. Pero recuerden, está siempre actualizándose ese prompt, esa impresión de datos, siempre está en tiempo real. Eh, Incluso se suele utilizar para pruebas, ¿no? A lo mejor uno quiere ver si está funcionando no sé, el final de carrera de un flipper o de un bracito. Pues generalmente uno representa el final de carrera con un 1 o un 0, ¿no? Entonces, pues a lo mejor si tú estás presionando directamente el final de carrera del robot y ves que no cambia el de 0 a 1 ahí en tiempo real, pues algo está fallando porque en todo tu sistema no está detectando ese cambio de estado del final de carrera, por ejemplo. Sí, que justamente, como mencionaba Fernando, por ejemplo, nos puede ser muy útil porque, eh, por ejemplo, recordemos a lo mejor que, bueno, a expensas de equivocarme, la verdad, por ejemplo, para la odometría a lo mejor se utilizan varios sensores, ¿no? O sea, por ejemplo, se pueden utilizar encoders, una IMU, ¿no? Que esta también puede estar integrada por acelerómetros, eh, vamos, otro tipo de sensores, ¿no? Entonces, a lo mejor, si yo estoy leyendo esto en un Arduino, eh, con el programa de Python podemos simplemente recibir esa información, bueno, depurarla, como dice Fernando, a lo mejor eliminar de ruido, a lo mejor esa es una etapa anterior, pero podemos estructurar, ¿no? Y en vez de a lo mejor estar enviando por un canal específico la aceleración, por otro estamos en el encoder, ¿no? Podemos estructurarla y decir, ¿sabes qué? O sea, por este tópico te voy a mandar todo lo referente a la odometría en este caso, ¿no? Y de todos los sensores que se utilizan para eso. Entonces es súper práctico, te ahorra muchísimo, da estructura, eh, tanto para programación como también para la localización de errores y pues su mantenimiento posterior, ¿no? Entonces es de muchísima ayuda. Entonces vamos avanzando, ¿no? Vamos avanzando con estos conceptos, vamos viéndolos. Eh, Lamento aquí que no pusimos el comandito, por ejemplo, este de Rostopic Info. Y cuando les pasamos la presentación, obviamente ya va a estar. Vamos a corregir como los detallitos. Eh, pero bueno, vamos avanzando, ¿no? Poco a poco. No sé si tengan alguna duda hasta este momento, los comanditos que hemos estado viendo, cómo van interconectándose estos conceptos. Eh, de verdad, pues externenla si es que la tienen. Y también Y si hasta no, pues vamos a avanzar. de los Ujú. ejemplos que hemos puesto, si tienen alguna duda en cómo están estructurados y así, pues también lo vemos. Como les digo, siempre mi idea es de que podamos ir integrando todo ya desde una perspectiva aplicada. Entonces, pues también, o sea, vemos cómo tratamos de entender lo que pues ya está hecho, ¿no? Como les había mostrado esa tesis y otros muchos trabajos que hay em, que utilizan ROS. Entonces, bueno, Bueno, también Para- lo que nos externa. No, no, adelante, adelante. perdón, para mostrar los datos de los sensores, ¿usaron eco o usaron info? Que ya creo que ahí me confundí cuando metieron el comando. Ajá, ¿Usaron eco? sí, sí, Ok. pero sí, sí, nada más justamente. hay una precisión así muy puntual.
como tal, recordemos que no son ya los datos de los sensores crudos, sino que ya son procesados y ordenados con una estructura de mensaje, ¿de acuerdo? O sea, Ajá, ok. ya están Entonces ya es interior. como la Ajá, información del tópico. exactamente. Ok. Ya está interiorizada por ROS, ¿no? Porque como recordemos, no sé si hacemos, no sé si has manejado pues sensores, ¿no? Con cualquier micro, pues uno lo obtiene pues por el puerto serial y pues se te los avienta así, ¿no? Pues creo que con una coma, si no me recuerdo, o así directos, ¿no? No me acuerdo cómo, depende, Ajá, ¿no? como en 16 bits o en hexadecimal o cosas raras, ¿no? O sea, te los avienta así. Sí, Y sí, sí. digamos que aquí con Rostop y Keko no estamos viendo esos datos así desordenados y en crudo, sino que son ya datos recibidos, procesados y acomodados de cierta forma que permite enviarlos por un mensaje. O sea, es casi como hacer una carta, lo diría yo. O sea, como cuando nos enseñaban aquí una carta lleva un encabezado, un cuerpo, una despedida, así. O sea, nosotros podemos poner letras a lo loco y eso no va a ser una carta. Una carta tiene una estructura específica y eso, así es la misma analogía para un mensaje en rosa. Vamos a tener un encabezado, un identificador, datos. Entonces, eso también es importante considerarlo. No son datos en crudo, sino ya datos procesados. ¿Y las unidades que utilizas serían sistema internacional o...? Sistema internacional. Sí, No, RUS utiliza sí, sistema internacional. ese justamente es una buena práctica, ello. Sí, también tenerlo en cuenta siempre que vayan a compartir datos o algo por el estilo. A menos de que a lo mejor por alguna razón en algún proyecto en el que estén trabajando de verdad tengan que utilizar otro tipo de unidades, ¿no? Pero si no, pues traten de utilizar esas. Y también iba a mencionar que justamente esto que estamos mencionando también, por ejemplo, de los tópicos y que les mostramos como estas interconexiones, o sea, también no crean que todo nos lo da ROS, ¿no? O sea, no es como, eh, a lo que voy es de que sí nos da estas herramientas, pero nosotros también las creamos, ¿no? O sea, por ejemplo, estos tópicos, esta información que se publica, o sea, no es como que, eh, o sea, nosotros creamos esos programas, ¿no? Para publicarlas, para ordenarlas, y también los canales para enviarlas. A lo mejor no nos metemos, como ya les mencionábamos, en la creación de los mensajes como tal, eso sí los utilizamos, esas, pues, como estructuras, pero, pero también que quede claro como eso, ¿no? Porque sí, de repente como que abruma como el hecho de decir, bueno, es que yo voy a trabajar con un robot y ya va a estar como todo hecho, ¿no? En principio no es así, o sea, en principio es como la construcción desde la base, ¿no? O sea, es como, eh, como mencionaba Fernando, o sea, es desde el nivel más bajo, ¿no? O sea, como toda esta parte previa que tiene que ver con el diseño, con las etapas de potencia, con la lectura de los sensores, los micros, todo esto. Y una vez ya tienes como estas cosas, pues ahora sí como que ya, eh, o bueno, más o menos definidas, ya igual metes como esta parte de ROS, ¿no? Entonces también, nada más quería mencionarlo porque sí, de repente puede dar la impresión de eso, ¿no? Como de decir, bueno, todo ya va a estar creado. No. O sea, hay muchas cosas creadas, pero tenemos que saber utilizarlas si es que no las vamos a crear nosotros o crearlas si pues, lo vamos a hacer nosotros mismos, ¿no? Entonces, nada más quería mencionar eso, ¿no? Porque sí, de repente luego mostramos como estos ejemplos, ¿no? De cosas ya bien estructuradas y todo ello, pero también mencionar que eso tuvo un punto de partida, ¿no? Y se construyó desde cero todo ello. Pero bueno, no sé si haya alguna otra duda. Hasta el momento vamos bien. ¿Cómo ven? ¿Cómo ven? Ok, muy Porque ya bien. no, ajá. Sí, porque ya no falta mucho para que empecemos ahora sí con cosas prácticas, ¿eh? O sea, ahora sí como para meter mano. Y Eh, de hecho, no estamos ya como que yendo y viniendo en conceptos, o sea, no estamos yendo en forma secuencial, ya estamos como girando un poco con sentido, no sin sentido. Pero, por ejemplo, ahorita estoy viendo que lo que sigue es nodos, ¿no? Pero pues ya hablamos un montón de nodos, entonces pues nada más es hablar un poco de los conceptos formales, pero si ven con las analogías y los ejemplos que hemos puesto, pues ya parece algo muy natural, ¿no? Entonces, bueno, eso esperamos. Eso esperamos, eso esperamos. Pero bueno, eh, justamente, ¿no? Como dice Fernando,
un concepto que ya hemos interiorizado un poco, haciendo esta analogía nodo-programa, pero bueno, lo tenemos que definir formalmente, ¿no? Entre comillas. Entonces, y digo entre comillas porque justamente la definición es eso, ¿no? O sea, los nodos, en el momento en el que uno se refiere a un nodo, está hablando de un programa. En este caso específicamente de Python, ya lo veíamos que ROS también puede funcionar con C++, pero al menos nosotros lo programamos en Python, ¿no? Ya si alguien pues quiere programarlo en C++, bueno, ya se tendría que meter un poco en esta, pues fuentes, ¿no? Que les hemos ido dejando, tanto los libros como las páginas oficiales, etcétera, ¿no? Pero bueno, la magia consiste, como ya lo mencionábamos, en que los nodos, pues representan como una tarea específica, ¿no? O sea, no es como lo que usualmente estamos acostumbrados de que, por ejemplo, si pensamos en un robot, entonces pensamos que es un programa que contiene todo lo del robot, ¿no? Que una parte de ese mismo programa va a estar encargada del control de los motores, otra de la lectura de los láseres o sensores, otra de tal, no, o sea, es como la magia está en el hecho de que nosotros podemos repartir estos sistemas en varios programas e interconectarlos, ¿no? Posteriormente, por supuesto, a través de estas herramientas que ya hemos visto, a través de los mensajes que los utilicemos para nosotros compartir la información y esta fluye a través de los tópicos. Entonces, esa es como la magia, ¿no? Y eso sí ténganlo muy grabado, ¿no? O sea, los nodos de verdad acostúmbrense a que, o los programas que hagan, que vamos a hacer, nada más tienen que tener una función específica porque esa es la, eh, digamos, es una buena práctica porque si nosotros tenemos un robot con varios sistemas y integramos muchos de esos sistemas a un solo programa, si algo falla, todo el robot va a fallar. Entonces, eso no nos conviene a nosotros. Tal vez, por ejemplo, puede pasar que falle un sistema, supongamos a lo mejor el de, no sé, el de mapeo, pero ese no va a intervenir para nada en la locomoción del robot, por ejemplo. Entonces, esas son las ventajas y eso sí es algo que hay que tenerlo muy presente, ¿no? Programas, pero específicos que posteriormente se van a interconectar e interactuar, pero cada uno, pues como separado, ¿no? Como estos, pues sin nodos como tal. Eh, entonces, bueno. Y pues justamente llegamos a la parte, pues, pues buena, ¿no? O sea, como tal, empezamos con la parte de los programas y cómo se pueden hacer, ¿no? Porque hay varias formas eh, que tenemos de, eh, pues, digamos, comunicar estos programas entre sí, ¿no? Vamos a ver dos de ellas, hay tres. La tercera, la verdad, yo no me he metido demasiado, eh, pero hay dos maneras, ¿no? Digamos, generales que nosotros hemos estado trabajando. Y va empezando la primera de ellas, la otra la vamos a mencionar un poco más adelante, pero esta es con la de publicadores y suscriptores, ¿no? Entonces esta va a ser una forma en la que los nodos van a poder interactuar. O sea, si bien ya decíamos que la información va a fluir a través de los tópicos, de un nodo a otro, o de un nodo a varios, etcétera, eh, la manera en la que esto se logra es a partir justamente de nodos o programas que publican y nodos y programas que se suscriben. Entonces, Sí, un adelante. poco con lo que mencionaba antes, Javier, de que pues pareciera que ya todo está hecho. Pues, o sea, como hemos mostrado los grafos, pues no, realmente tampoco es programación eh, visual. O sea, uno no agarra y dice, bueno, conecto esta línea con esta, ¿no? O este nodo con este gráficamente, sino que lo hace uno directamente en el código. Aquí nada más estamos hablando de los conceptos como tal. Ya posteriormente vamos a ver cómo se hace esto. Esto se hace dentro del código del nodo. Nada más para que vayamos teniendo en mente eso. Estas conexiones, interconexiones y recibimiento de datos se hace directamente en el nodo y mediante funciones de ROSPy, que bueno, aquí ya traemos a colación la librería de ROSPy. ROSPy ya tiene funciones específicas tanto para configurarse como un publicador, es decir, como este nodo que va a enviar datos mediante un tópico, como el nodo que va a recibir datos y que se tiene que suscribir, ¿no? Entonces, bueno, como tal, el publicador
pues es el nodo que se va a encargar precisamente de enviar esta información en forma de mensaje, como ya hemos explicado, a través de tópicos. Entonces ya vemos como esta jerarquización de conceptos que va a mensaje, tópico, nodo. Este nodo tiene dos nombres. El primer nombre puede ser publicador, ¿no? Y el segundo nombre o tipo va a ser suscriptor, ¿no? Que es la que sigue. Y bueno, bueno, aquí ya habíamos hablado también un poco de la analogía pues, con un YouTube, ¿no? Con un YouTuber. En este Sí, caso, justamente. Antes de pasar a la siguiente, sí me gustaría como recapitular esta analogía, o sea, como para que se interiorice todavía más. Eh, Podemos ver, por ejemplo, canales de YouTube, los cuales serían los tópicos, los videos podrían verse como los mensajes y las personas podrían verse como los publicadores, ¿no? Las personas que hacen el contenido. Entonces, esta persona crea un video, programa, el cual, eh, bueno, o sea, trabaja, digamos, tal cual, crea el video, el cual sería el mensaje, y lo publica a través del tópico. Entonces, digamos, esa sería como la analogía con los canales de YouTube. Y yo creo que es una manera igual bastante buena como de entender esto, eh, haciendo como este paralelismo, ¿no? Entre ambos conceptos. Y Fernando, bueno, o sea, ahorita que pasamos al siguiente suscriptor, vamos a completar este ejemplo, ¿no? Como tal. Bueno. Eh, Antes de ver como los ejemplos y meternos a cada uno de ellos, creo que estaría bien mejor ver los conceptos, ¿no? Entonces, eh, haciendo la analogía a esto, ¿no? Una vez ya tenemos como esta parte del publicador y se le llama así porque va a estar publicando información a través de tópicos, es un programa que se encarga de eso. Eh, el suscriptor se va a encargar de jalar esa información, ¿no? O de recabarla o de utilizarla. Sería como quienes nos suscribimos a un canal de YouTube tal cual, ¿no? Como para poder recibir, en este caso, los videos, ¿no? O información de cierto tipo, entretenimiento. Entonces, esta analogía creo que es muy buena. Podrían interiorizarla de esa forma. Y, digamos, es eso, ¿no? O sea, es como un programa que se suscribe a un tópico porque fluye a través de ahí información que él va a utilizar, pero esa información eh, la está publicando otro programa, ¿no? Encargado de ello. y bueno, aquí ya queda, creo, más claro con el grafo que mostramos del ejemplo de la tesis del Finder, pero es importante mencionar que esta no es una relación unívoca, es decir, el publicador va a publicar lo que uno le configure que va a publicar, y de nuevo, es como el youtuber, ¿no? Que pues podrá decir lo que quiera, puede decir feria, pero pues si nadie se suscribe, pues tampoco pasa nada, y si se suscriben muchos, pues, o sea, también es el mismo mensaje para todos, o depende, ¿no? Porque, bueno, aquí sí creo que la analogía falla un poco, porque pues a lo mejor es como, a lo mejor a una persona le interesa ver cierta información del canal o del youtuber, pero no toda, y a otra persona le interesa todo, entonces ahí depende, ¿no? Pero, de nuevo, una cosa importante es que veíamos que son como neuronas, no es una relación uno a uno. Podemos tener un publicador y múltiples suscriptores que pues van a jalar en términos corrientes la información mediante los tópicos correspondientes y haciendo uso de los mensajes correspondientes también. Entonces, nada más esa puntualización. No es unívoca la relación entre suscriptor-publicador. Y justamente esta es la ventaja, ¿no? Y aquí se remarca muy bien, como lo explicó Fernando, la importancia, por ejemplo, de estas estructuras y de estos conocimientos, ¿no? O sea, el hecho de que se publique la información por un tópico nos permite poder utilizarla en un sinfín de programas cuantos nosotros necesitemos, o si tampoco la necesitemos, como menciona, no hay ningún problema, ¿no? Pero existe esa ventaja, o sea, el hecho de que eh, podemos manipular la información pues a nuestra conveniencia, ¿no? Pero, y también mencionar nada más por último que ahorita mencionamos que son como dos programas separados, pero no necesariamente pueden estar como incluidos en uno mismo, o sea, como y lo vemos en estos casos, ¿no? O sea, por ejemplo, lo veíamos por ejemplo, en la parte
del control de Xbox, ¿no? Por ejemplo, recibe como cierta información, supongamos, de otro como, o bueno, no, digamos el que le sigue a ese, ¿no? Es como recibe información, por ejemplo, del control de Xbox, conforme a los comandos, las palancas, todo lo que se active, ¿no? Y a lo mejor ese nodo se encarga de suscribirse al tópico por el cual fluye esa información que viene del control, y yo ahí la manipulo y después la publico ahora como comandos de velocidad. Entonces, este programa, por ejemplo, sería publicador y suscriptor al mismo tiempo, porque por un lado está recabando la información que viene del control para poder manipularla, convertirla a comandos de velocidad y a partir de eso, ahora sí subirla, publicarla y que fluya a través de otro tópico para que otros programas la ocupen. Entonces, importante eso, ¿no? Esta analogía publicador-suscriptor lo pueden interiorizar a través de estos ejemplos como canales de YouTube. Como lo menciona Fernando, no es una relación uno a uno, puede ser uno a muchos o muchos a uno, o muchos a nada o uno a nada, vamos, tal cual. Y el hecho de que nosotros ahorita lo estamos tratando por separado, pero también pueden estar en uno mismo, ¿no? Porque también nos pueden servir. Y vamos a ver poco a poco qué. Eh, porque a partir de esto, bueno, preguntar también si tienen dudas en estos conceptos, porque ahora sí vamos a entrar a la parte de los programas, ¿no? Estamos llegando ya a esta parte en donde ahora sí nos toca echar mano, ¿no? Vamos a empezar a ver programas en Python específicamente. Primero empezando por esta estructura publicador-suscriptor, viendo cómo se construye cada uno, qué elementos contiene, recabando información, lo que les mencionaba de los mensajes, las jerarquías que tienen, porque tenemos que acceder a la información de cierta forma, tenemos que publicarla de cierta forma. Eh, entonces, a partir de aquí ya va a ser práctica, ¿no? Ya va a ser práctica, va a ser empezando por esto, después vamos a ver la otra parte de cómo se puede también interactuar los nodos en ROS de otra forma, que son servidores y clientes. Y pues sería como esto, ¿no? Nada más como esta parte hasta aquí llegaría como el curso de ROS, pero ya en esta parte como más fuerte, porque ya entra la práctica y donde van a venir, yo creo, muchas más dudas, ¿no? Ya no queremos ahondar como en el código, digo, aquí ya tenemos como las estructuras No, un poco, pero pues faltan 6 minutos y sabemos que igual resultan a veces un poco densas las clases, ¿no? Pero más o menos, o sea, digo, para que se vayan haciendo una idea, ¿no? Por ejemplo, aquí bueno, creo que no están aquí. Ah, sí, justamente, ¿no? O sea, por ejemplo, yo aquí ya tengo, no, pero este no. Ah, sí, sí, sí o no es. No me acuerdo. Pero, por ejemplo, ya vamos a poder interactuar con programas y a lo mejor eh, mover este robot dada cierta información que nos da el láser, ¿no? O ciertas cositas, ¿no? Entonces, a partir de la próxima clase vamos a estar haciendo algunos ejercicios, vamos a estar revisando las estructuras, primero que nada, como generales de un publicador y un suscriptor, vamos a estar revisando detalladamente cada una de las partes, recabando conceptos que ya hemos visto a lo largo de estas sesiones, que si bien pudieron parecer tediosos al principio, pues ahorita van a tomar sentido, ¿no? Y van a ver por qué esta insistencia como de los nombres, de las estructuras, de esta, digamos, formalidad, ¿no? Entonces, eh, nos gustaría saber si tienen alguna duda hasta el momento con estos conceptos de publicador, suscriptor, eh, para finalizar esta clase, ¿no? Pues creo que no. Sí, Creo que no, porque ¿verdad, ya Bernie? sería todo por esta ocasión. Justamente. Sí, sí, sería ya todo. Una pregunta, Entonces, disculpa. ujú. Vamos a hacer los programas en la página, ¿verdad? O tenemos que descargar Eh, el Peaceful. ¿Cuál? ¿Este de acá? ¿Este de acá? Perdón. Bueno, los códigos que veremos la próxima clase Ajá. para publicador y suscriptor, ¿esos se Sí. harán en la página? ¿O en... Bueno, es que aquí sí es indistinto un poco. Por ejemplo, aquí era donde yo tenía el ejemplo, ¿no? De que estaba yo interactuando. Eh, pero digamos que ya iba a ser como a tu preferencia un poco, porque ya en este momento, como vamos a crear archivos de Python, eh,
digo, los puedes crear externamente. Por ejemplo, yo, la verdad, digamos, lo que me acomodo y lo que les recomiendo es que descarguen, pues ya sea, por ejemplo, Visual Studio Code o hay otro que es Sublime Text, o sea, ya es como de preferencia. Aquí ustedes pueden estar creando su código y después simplemente pues arrastrarlo aquí, ¿no? O sea, ponerlo como aquí adentro. También como vieron, por ejemplo, podemos arrastrarlo directamente y escribir aquí, ¿no? Entonces ya no necesitaríamos como estar haciéndolo externamente o lo podemos hacer incluso por terminal, ¿no? Entonces ahí sí ya va a ser como algo que eh, queda como a su consideración de ustedes, como ustedes se acomoden. Yo repito, al menos desde mi punto de vista personal, yo sí les recomiendo que descarguen Visual Studio Code si van a estar programando en Python, por ejemplo. A mí me ha servido mucho, me gusta mucho, pero eso ya es como, ahora sí que es como, tú como programador, pues lo decides, ¿no? O sea, es como te acomodes más. Hay personas a lo mejor que se acomodan mucho más en estar aquí en consola, ¿no? Con Beam, pero ya no habría ahí como problemas como tu elección. Vale, muchas gracias. No, no de qué. Pero bueno, eh, creo que ya no hay otras dudas. De verdad esperamos que no hayan quedado dudas. Sabemos que pueden ser muy tediosas las clases como más de conceptos, puro concepto, pero de verdad es muy necesario. Esperemos que lo vayan hilando, lo vayan asimilando, interconectando estas ideas, que se vaya entendiendo la estructura y vamos a empezar con los programas, ¿no? Entonces ahí sí ya van a salir todos estos conceptos a relucir y se va a ver por qué repetimos esta formalización o estructuras ya acomodadas, ¿no? Que nosotros no imponemos, pero así son, ¿no? Y que nos traen muchísimas ventajas. Entonces, pues si no, si es como, si ya no hay más dudas, pues sería todo como por esta parte y la próxima, pues sí, nos dedicaríamos a hacer programas y sacar todas las dudas que tengan, que ahora sí espero que sí tengan dudas, yo creo que sí va a haber.